Today, I'm announcing another $800 million to further augment Ukraine's ability to fight in the east, in the Donbas region. We're sending it directly to the front lines of freedom. Con lo que te voy a mostrar aquí, parece que definitivamente Putin está perdiendo la guerra. O al menos eso nos quieren hacer ver los medios de comunicación. Hablan de que Putin, tal como Hitler, tiene unos desquiciados planes de apropiarse rápidamente de Europa. Pero enfrenta a un pueblo patriótico y decidido, con un ejército desmotivado, mal organizado y con armamento viejo. Parece ser otra historia más de David contra Goliat, pero si analizamos muy bien los detalles, empezamos a ver ciertos problemas en esta narrativa que parecieran revelar que la realidad podría ser todo lo contrario, especialmente por lo que venimos contando en el canal desde videos anteriores siguiendo a Rey Dalio, de que estamos ante un cambio de orden mundial con el declive de Estados Unidos como potencia hegemónica. Según esta interpretación, las guerras ya no son como antes, entonces la actual será solo una primera guerra proxy, es decir, una guerra en la que se enfrentan las potencias indirectamente a través de otro país, porque estamos hablando de potencias con armas nucleares, Estados Unidos y la OTAN versus Rusia y sus aliados, y precisamente porque no se pueden enfrentar directamente, vemos que ese enfrentamiento se convierte por el momento en una guerra en el terreno económico, cuyos sorpresivos desarrollos veremos en un momento. Pero por más sanciones que le lanzan a Rusia, la guerra se sigue extendiendo cada vez más, y si seguimos la narrativa oficial de Biden y la OTAN, como Putin se encuentra acorralado, no le va a quedar más remedio que recurrir a su última carta, por lo que suenan las alarmas de guerra nuclear. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Por eso entiendo a todos los seguidores que me han escrito en los comentarios que tienen la idea de irse los más lejos de las grandes ciudades, comprar un terreno y sembrar sus propios alimentos. Me dicen que por algo Bill Gates es el mayor terrateniente de Estados Unidos y por algo los multimillonarios se están planteando la idea de construir búnkeres bajo tierra para vivir cómodamente en caso de que se destruya todo. Pero lo preocupante es que, como dije en el video anterior, en vez de empujar hacia una salida negociada, pareciera que el objetivo es literalmente llegar al enfrentamiento directo entre estas potencias. Se está manejando información de que mercenarios de Al Qaeda están moviéndose desde Siria hacia el país que no puedo mencionar aquí. Vemos también cómo se están enviando tropas directamente desde Estados Unidos hacia la frontera y dicen que están listas para la guerra. El exdirector de la CIA le está recomendando a la Casa Blanca que realice una invasión directa para enfrentar las tropas rusas y salvar la situación. Está trascendiendo de los departamentos de inteligencia la posibilidad de la existencia no de una bomba nuclear, sino de una llamada bomba sucia con material radioactivo, que parece se está tomando en serio porque se llegó a un nivel tal que se abrieron canales de comunicación entre los ministerios de defensa ruso y estadounidense. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation. La pregunta que se hacen todos es si ante todo este contexto Putin llegará a presionar el botón nuclear. Esto es lo que plantea un ex asesor de la CIA. Biden está diciendo que existe el riesgo de guerra nuclear, pero hay que puntualizar. Rusia no está amenazando ni a Estados Unidos ni a Europa con guerra nuclear. Rusia está poniendo la posibilidad de utilizar pequeñas armas nucleares tácticas, pequeñas, en el campo de batalla en Ucrania. O sea que es una posibilidad que Rusia haga eso para terminar la guerra en Ucrania pronto, para terminar esta guerra ya pronto. Ahora bien, si Rusia utiliza pequeñas armas tácticas, que son mucho más pequeñas que las estratégicas, en Ucrania, hay que ver entonces cómo respondería Biden. Porque si Biden no hace nada, no toma ninguna acción, pues se quedaría ahí, se terminaría la guerra de Ucrania y ya está. Pero si Biden, al contrario, empieza a atacar a los soldados rusos, a los barcos rusos, a la flota rusa, o empieza a atacar a Rusia misma, entonces sí, Rusia tiene hay una gran posibilidad de que Rusia entonces empiece a utilizar armas nucleares estratégicas que son muchísimo más poderosas que las que utilizó Estados Unidos en Hiroshima, que esas pueden destruir ciudades completas, una sola de ellas, y ahí sí podría haber una gran guerra nuclear. Coméntame cuál de las dos situaciones crees que sea la más probable, pero lo que sí vemos hoy es que mientras Putin avanza en sus planes de forma brutal y decisiva, desde el bando enemigo estallan luchas en lo interno de la OTAN y la Unión Europea, con Francia y Alemania acusando a Estados Unidos de estarse aprovechando de Europa con los precios del gas, suministro que se
vio amenazado con el atentado contra el gasoducto ruso-alemán Nord Stream, por el que acusan a Rusia, como comentamos en el video anterior, que casualmente sucedió un día antes de que se anunciara un nuevo gasoducto europeo sin Rusia y que los países en investigación se niegan a compartir sus conclusiones. ¿Y quiénes parecen estar beneficiándose de todo este conflicto económico, geopolítico y militar? Pues los miles de millones de dólares que se están enviando en dinero y armamento hacia el país que no puedo mencionar aquí está preocupando muchísimo al Pentágono y está dejando a Europa en una situación muy pero muy difícil. A pesar de que algunos calculan que apenas 30% de toda esta ayuda está llegando a su destino final, estas grandes corporaciones armamentistas están alcanzando ganancias récord y en Estados Unidos hay planes para eliminar regulaciones y darle aún más poder a esta industria. Pero para entender cuál será el resultado más probable de todo esto, qué papel juega China en esta guerra económica, hacia dónde se dirige Estados Unidos, cuáles han sido los efectos sobre la economía rusa y quiénes son los verdaderos perdedores, tenemos nuevamente al economista César Villalona, quien nos compartirá datos clave que no encontrarás en ninguna otra parte. Así que suscríbete al canal y analiza esta información para que saques tus propias conclusiones. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every office of the federal government, by the military-industrial complex. Yo considero que las sanciones de Estados Unidos y de Europa a Rusia han tenido un impacto muy limitado para Rusia y más grande para Europa y para Estados Unidos y para otros países que también están sufriendo los impactos. Es cierto que la economía de Rusia, según las estimaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario, va a tener una caída de la producción de menos 6%, porque disminuye su producción y el cálculo del Producto Interno Bruto se hace a precio constante. Entonces, la menor producción multiplicada por los precios de un año base da una caída de menos 6%. Sin embargo, los ingresos monetarios de Rusia están creciendo. Una cosa es que una empresa produzca menos y otra cosa es que tenga menos ingresos. Puede producir un poco menos de zapatos, pero si está más caro, en términos de ingresos, tiene más entrada monetaria. Eso mismo está pasando con la economía rusa, porque, por ejemplo, uno de sus principales rubros es el gas. Ya se sabe el peso que tiene la economía mundial, el gas ruso, y para su economía es un rubro esencial. El precio se ha multiplicado y la Unión Europea le ha recortado la compra en un 15%, pero Rusia puede vender el 14% de lo que vendió hace un año y mantiene el mismo ingreso. Entonces compensa con el precio y obviamente no está vendiendo el 14% porque está vendiendo una cantidad alta todavía en Europa. Le ha recortado, pero no ha caído de todo lo que vendía a menos de un 14%. Y también le está buscando mercado en China y en la India, sobre todo, donde está vendiendo lo mismo el petróleo, que ya le está vendiendo 800,000 barriles diarios a la India. Pero también hay otro producto que vende Rusia, que son minerales, que también está más caro. Rusia es una potencia en petróleo y gas, pero también en hierro, en acero. Es un país que tiene demasiados minerales, incluso tiene un desarrollo de su industria siderúrgica muy importante. Por ejemplo, la esponja de titanio que se utiliza para la aviación. Y Rusia tiene un desarrollo de la aviación muy grande, Europa también, Estados Unidos. Entonces, ese producto le da mucha entrada. Pero también insumos agrícolas. Es un gran productor que, por cierto, le está vendiendo mucho a Pakistán, de lo que le vendía a Europa. Y de cereales, de cebada. Todo eso se ha encarecido. También Ucrania. Entonces está compensando esa caída. Y no hay datos de que esté aumentando el empleo en Rusia, ni de que los ingresos fiscales estén disminuyendo, están creciendo. Rusia exporta más o menos 27-28% de su Producto Interno Bruto. Vendiendo lo mismo o vendiendo un poco menos, los ingresos se disparan. Entonces la entrada de divisas es muy grande. Y con esta decisión de que le paguen el rublo, ha logrado atraer el euro y el dólar, que tienen que salir a comprar el rublo. Es decir, que ese impacto de sancionarlo por el lado de las exportaciones, yo creo que no ha sido importante. La economía rusa sigue fuerte. Ahora, hay daños muy fuertes en Europa, incluyendo Ucrania. Ucrania, país destruido por la guerra, víctimas, mucha gente muerta, herida, desaparecida, todo tipo de daños humanos en su infraestructura y emigración de millones de gente. Ese es el que tiene mayor costo. Y Europa recibiendo emigrantes de Ucrania, sobre todo Polonia. Pero además, Europa pagando el gas más caro, que es esencial para su economía, la economía de Europa, y el petróleo, y los insumos, y los alimentos. La inflación se ha disparado y los pueblos de Europa están pagando más caro todo. Entonces le ha golpeado el poder adquisitivo. Y justamente por ahí es donde vienen las quejas de Alemania y Francia, que acusan de hipocresía a Estados Unidos. El presidente de Francia dijo que básicamente Biden ha obligado a Europa a importar su gas natural muchísimo más caro al cortar los lazos con Rusia, beneficiando a la industria estadounidense, además de que mantiene subsidios de hasta 80%
20% en algunos sectores, mientras prohíbe a Europa hacerlo con sus industrias. Y si a esto le añadimos los incentivos a las empresas para relocalizarse hacia Estados Unidos, que vienen desde tiempos de Trump y la cuarentena, y el efecto boomerang de las sanciones que está haciendo quebrar industrias europeas por los altos costos de la energía, estamos ante el peligro de la desindustrialización de Europa. Esto parece ser una jugada maestra de Biden. Porque al fin y al cabo, negocios son negocios. Pero veamos qué efecto está teniendo esta guerra económica sobre la economía de los Estados Unidos. En Estados Unidos la inflación interanual va en 8%. Ese es un dato importante porque en China va en 2 y pico. Es decir, que Estados Unidos pierde competitividad frente a China, porque la inflación le encarece costos. Están restringiendo el crédito, subiendo la tasa de interés. Ya han hecho varias alzas y la economía se estima que crecerá apenas 2.6%. Creo que va a crecer la de Estados Unidos y la economía mundial va a crecer 3.2%. Por lo tanto, Estados Unidos va a cerrar el año con un peso menor en la economía mundial. Posiblemente caiga 23% del PIB mundial, tenía 24%. Y la economía china va a crecer 3.3%, un poquito más que la mundial. Va a mantener su peso. Pero la India va a crecer 7.6%, más del doble de Inglaterra. La India va a superar a Inglaterra. Hay un dato de que ya la superó. Y la India se va a colocar en el lugar 5º entre las economías del mundo, después de Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Y pronto va a superar a Alemania. Entonces, Inglaterra también está pagando los costos de la inflación y de un bajo crecimiento económico. En Alemania hay una decisión que tomó el gobierno de ponerle un impuesto al consumo de gas para conseguir 14.000 o 15.000 millones de euros para dárselo a los importadores, porque como le están comprando menos a Rusia, sus utilidades bajan. Entonces quieren proteger a los empresarios a costa de impuestos al pueblo. Es un desastre esta situación para los europeos y para Estados Unidos. ¿Y qué solución genial parecen haber encontrado? El famoso tope al precio del petróleo y el gas. Su gran idea fue intentar imponer un precio máximo para sus compras, que hasta un niño podría darse cuenta que la respuesta de quien vende va a ser pues a ese precio no te vendo. Vamos a hacer un cártel de compradores. Y dicen, ¿pero qué hacéis? ¿Pero dónde habéis salido? ¿Pero qué cártel de compradores? Los cárteles lo hacen los que venden, que son los que pueden poner precio entre todos. Y dicen, por debajo de esto no vendo. ¿Saben qué es un cártel? La OPEP. 600.000 barriles de petróleo diarios. Eso es un cártel. Vosotros sois ridículos. Vosotros estáis haciendo el ridículo más increíble en la historia de la humanidad económica. ¿Y cuál fue el resultado? Pues anteriormente ya Biden y compañía habían intentado presionar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Recordemos el diálogo secreto entre el presidente de Francia y Biden cuando les dijeron que no les harían caso. Y esta vez fue peor aún, porque la OPEP, liderada por Arabia Saudita, tomó la represalia de reducir la producción para empujar los precios hacia arriba, como era lógico. Lo que aumenta las fricciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita, una alianza de décadas que representa la base de la hegemonía del dólar, ya que su petróleo solo se compra en dólares, algo que será tema de un próximo video. ¿Y qué hace Biden? Pues anunciar próximos ataques contra los saudíes, quienes respondieron con un comunicado de prensa afirmando que Biden intentó presionarlos para que pospusieran el recorte de producción hasta después de las elecciones en Estados Unidos. E incluso en una entrevista, el embajador básicamente dijo que en temporadas así, los políticos en Estados Unidos tienden a decir tonterías a las que no se le debe hacer mucho caso. Pero lo que sí vemos claro es que Arabia Saudita se está acercando al bando contrario de los BRICS y ya expresó su deseo de unirse oficialmente a este grupo liderado por China, país con el cual Biden abre un nuevo frente de guerra económica y posiblemente militar. Mientras Xi Jinping, el presidente de China, inicia su mandato anunciando una nueva era de desarrollo tecnológico y militar y afirma que recuperarán Taiwán a la fuerza si es necesario, Biden continúa la guerra comercial iniciada por Trump tratando de cortar ese desarrollo tecnológico de raíz, impidiéndole el acceso a microchips o semiconductores, que son la base de todo eso, y cuya industria más grande se encuentra justamente en Taiwán. En este contexto se da la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a China, y creo que fueron otros congresistas. ¿A qué fueron? Estados Unidos reconoció en el año 1979 a China como la única China del mundo, que Taiwán no es un país diferente a China, sino una provincia de China. Taiwán pertenece a China. Eso lo reconoció Estados Unidos en el 79. Creo que solo 16 países del mundo tienen relaciones con Taiwán. Entonces, ¿por qué hacen esta visita? Para provocar a China. Pero China no va a reaccionar de manera violenta. No tiene necesidad. Primero, no va a agredir a Taiwán. Hizo algunos ejercicios militares. Pero bueno, tiene que decir aquí estamos. Y algunas sanciones económicas, inversiones que tenía en Taiwán, que las quita, van a perder empleo muchos taiwaneses. Y se va a afectar también en Estados Unidos algo de la producción. De ahí no va a pasar, porque China no tiene prisa
China va a sustituir a Estados Unidos pronto en la economía mundial, en cuestión de tiempo, y tiene el reconocimiento de casi todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos, que es el que la está tratando de ofenderla con estas decisiones. A mí me parece que esa decisión de Estados Unidos es expresión de su debilitamiento político, económico, militar, ideológico. China queda como un país agredido, ofendido, y Estados Unidos como un país que le falta el respeto a China. Pero de ahí no pasa. Taiwán no tiene peso a nivel mundial, ni peso político, ni peso militar. Es una economía fuerte, pero lejísima de China, de Estados Unidos, de las economías europeas. Y finalmente China la va a absorber a Taiwán, es cuestión de tiempo. Esto es una expresión de debilitamiento. Y aquí viene Elon Musk con una nueva propuesta controversial en la que afirma lo que aparentemente sería inevitable. Según él, la mejor opción para Taiwán es ser absorbido por China, pero de una forma negociada y pacífica, para que obtenga condiciones mejores que incluso Hong Kong, evitando así otra guerra más, que se sumaría al conflicto actual en el país que no puedo mencionar aquí, cuyos orígenes ocultos detallo en el siguiente video. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método, y el método funciona.